hermanos, qué bueno poder seguir encontrándonos de esta manera, qué bueno seguir siendo iglesia de esta manera juntos, en la imposibilidad de encontrarnos en el salón o de estar en alguna reunión. Así que qué lindo poder compartir estos viernes también, como lo estamos haciendo. No sé, espero que sean provechosos para ustedes también en la enseñanza, en los temas que vamos abordando cada viernes. En esta tarde que le hemos pedido al ministerio de mujeres de la iglesia, un ministerio que sirve tanto, que hace tantas tareas que es tan importante dentro de la iglesia, el espacio de las mujeres para el trabajo y para todo lo que hacen constantemente. Así que qué mejor entonces que en todo caso la responsable de este ministerio, que es nuestra hermana Marta Dragone, que nos pueda compartir de la palabra de Dios y pueda traernos una visión fresca desde la palabra de Dios acerca de la posición de Jesús a través con las mujeres ya en la época de Jesús estaba en medio nuestro. Y qué mejor entonces que el pasaje de la mujer samaritana para poder reflejar la postura que tenía nuestro Señor con relación a eso. Así que permítanme orar por Marta, para darle gracias por una mujer tan valiosa, compañera en muchas materias de seminario, así que nos conocemos mucho, pero la queremos mucho y particularmente una amistad con ella. Así que vamos a orar por lo que ella nos va a traer en esta tarde. Acompáñenme. Nuestro Dios y Padre, gracias, muchísimas gracias por la posibilidad que tenemos en esta hora de nuevamente juntos, a través de esta forma que es este medio, abrir tu palabra y compartir pensamientos que nos traes y que seguramente el Espíritu Santo nos va a ayudar a atesorar en nuestros corazones. Te pedimos especialmente ahora por nuestra querida hermana Marta, para que vos también la unjas en este momento, para que nos traiga frescura de tu palabra para compartir para cada uno de nosotros. Que realmente podamos ser bendecidos en esta tarde a través de la enseñanza de tu palabra. Nos dejamos en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que realmente podamos disfrutar esta tarde compartiendo la palabra de Dios. Hola, qué alegría es poder, a pesar de la distancia, estar cerca a través de este medio. Quiero compartir con ustedes acerca de un encuentro extraordinario. Se trata de Jesús y la mujer samaritana. Este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 42. ¿Tuviste alguna vez en tu vida un encuentro extraordinario? ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Vamos a verlo adentrándonos en el pasaje. Jesús estaba en Judea y debía ir hasta Galilea, para lo cual tendría que pasar por Samaria para que fuera el camino más corto. Pero en general los judíos y samaritanos evitaban pasar por Samaria, de manera que hacían un largo recorrido bordeando el Jordán y tardaban unos 3 días, porque no querían toparse con los samaritanos. Había un odio profundo entre ellos hacía mucho tiempo. Sin embargo, Jesús tenía especial interés en llegar allí porque él tenía el propósito de ir a buscar los perdidos para llevarles la salvación a Samaria. Como nos dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice Lucas 9:10. Y aquí
vemos a Jesús en busca de los perdidos. Él va al encuentro de ellos. No solamente que va al encuentro, sino que echa por tierra todas las barreras que los hombres y mujeres han levantado a lo largo de la historia. A él no le interesó la enemistad de samaritanos y judíos. Precisamente allí, donde se necesitaba tanto de Dios, estuvo él. Era el mediodía. El calor había llegado a su grado máximo. Jesús tenía naturaleza divina, era Dios, pero también tenía naturaleza humana. Y podemos ver en este pasaje a Jesús con sus debilidades humanas. Estaba fatigado y sediento por la marcha de ese viaje que había emprendido. Entonces fue por agua y se acercó al pozo de Jacob, nos dice el pasaje. Una mujer samaritana se acercó también allí y se encontraron, ella con el Señor. Era una mujer de tal calibre que hasta las mujeres de la aldea la echaban del pozo donde vivían y ella debía ir hacia donde estaba el pozo a bastante distancia a la peor hora, al mediodía, cuando el sol cae perpendicularmente sobre la tierra y las personas evitan salir. Allí, en esa hora tremenda de calor, ella iba a buscar el agua. Y Jesús, al verla, le pidió agua y le dijo: dame un poco de agua. Resulta extraño que Jesús, que era Dios, a alguien tan necesitada le pidiera algo. Y aquí vemos que Dios le pide a esta mujer samaritana y nos hace pensar que cuando Dios nos pide es que Él nos quiere dar. Tan sorprendida estaba aquella mujer porque era una de las contadas veces en su vida en que encontraba a alguien en cuya mirada había amabilidad en lugar de una superioridad crítica. Entonces, aquella mujer le abrió su corazón al Señor. Entonces vemos a Jesús mostrándonos la calidez de su compasión. La mujer samaritana hubiera huido avergonzada de un líder religioso cualquiera, pero a Jesús le pareció lo más natural hablar con esta mujer. Por fin, aquella había encontrado a alguien que no era juez, sino un amigo. Alguien que no la condenara, sino que la comprendiera. Y entonces nos vemos a Jesús como alguien que rompe las estructuras que los hombres levantamos con tal de hacer el bien. La lucha entre judíos y samaritanos es una historia muy vieja. Hacía 400 años que estaban enemistados. Entonces no se hablaban. Había un profundo odio entre ellos. Y aquí vemos a Jesús que también en este aspecto estaba derribando las barreras. ¿Y en qué aspecto estaba derribando barreras el Señor también? Era una mujer. Los rabinos estrictos prohibían que un rabino
saludar a una mujer en público. Un rabí ni siquiera podía hablar en público con su propia mujer, su hija o su hermana. Los fariseos sangrantes así se apodaban, porque cuando caminaban por la calle y veían a una mujer, cerraban los ojos y se chocaban con paredes y las casas. Sin embargo, Jesús habló con una mujer. Pero hay algo más que hizo el Señor. Esta mujer no era una mujer común, era una mujer conocida en aquella aldea. Era una mujer de mala reputación. Y Jesús también venció aquella barrera y le resaltó aquello que la estigmatizaba entre las otras mujeres. Le dijo: 5 maridos has tenido y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Ningún hombre decente y menos religioso se hubiera dejado ver en su compañía o hablando con ella. Pero aquí vemos otra vez Jesús, con todo su amor y compasión, habló con ella. ¿Quién era aquel hombre que sin contarle nada sabía tanto de su vida? Una niñita acompañó a su madre a un sermón cierto domingo y al escuchar lo que hablaba el predicador, le dijo: mamá, ¿cómo sabe lo que pasa en casa? Y al salmista también lo maravillaba el mismo pensamiento. Has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así nos dice el Salmo 139, versículo 3 y 4. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, nos dice Marcos 4:22. Jesús le habló a la mujer del agua viva, porque le ofreció esa agua que él podía dar. Pero la mujer entendió esta expresión de una manera literal. Claro, ella quería ahorrarse ese fatigoso trayecto en pleno mediodía de ir a caminar hacia el pozo para sacar agua. Pero Jesús le dijo: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esta agua es como un manantial del que brota vida eterna. Barclay lo dijo muy bien: jamás estamos a salvo del anhelo de eternidad que Dios ha puesto en el alma humana. Existe una sed que solo pueden aplacar las aguas de la eternidad y que solo Jesucristo puede satisfacer. Mientras Jesús conversaba con la samaritana, los discípulos que lo acompañaban en aquel viaje habían ido en busca de comida. Claro, estaban hambrientos, era el mediodía. Cuando regresaron y lo vieron hablando con ella, se sintieron asombrados e intrigados. Los rabinos despreciaban a la mujer y la consideraban incapaz de recibir cualquier tipo de enseñanza. Y miren lo que declaraban: cada vez que un hombre prolonga su conversación con una mujer, se hace mal a sí mismo, deja de cumplir la ley
Y por último, hereda el Gehenna, que significa un tormento eterno. A tal punto menospreciaban a la mujer. Pero a esta altura, la mujer estaba tan exaltada por aquel encuentro que ya estaba de camino a la aldea con su cántaro. Esto nos demuestra que tenía prisa por contar su experiencia extraordinaria, su encuentro con Jesús, y que no soñaba otra cosa que regresar al mismo lugar para estar otra vez con el Mesías. Su experiencia había comenzado cuando se vio obligada a verse por dentro y enfrentarse consigo misma y verse tal cual era. La mujer estaba conmocionada por la capacidad de Cristo para ver en su corazón. Jesús no solo mira lo que presentamos ante Él, sino aquello en lo que nos podemos llegar a convertir. Se cuenta que en una ocasión alguien encontró a Miguel Ángel trabajando con un cincel en un trozo de roca sin forma. El hombre le preguntó al escultor qué estaba haciendo. Y Miguel Ángel respondió: libero al ángel que está preso en este mármol. Y es eso lo que hace Jesús cuando nos presentamos ante Él. No nos mira con las miserias y debilidades que están escondidas en nuestras almas, sino cómo podemos ser al disponernos en sus transformadoras manos. Y nos invita a darle la vida para convertirnos en aquello que podemos llegar a ser. Jesús transforma las vidas. La samaritana, despreciada, relegada en la sociedad, al encontrarse con Jesús, seguramente ya no se conformaría con la mediocridad en la que ella vivía. Había habido algo nuevo que sucedería en su vida por aquel encuentro, en aquel mediodía, en Samaria. Y nos dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquella mujer despreciada estaba teniendo un nuevo nacimiento. Todo comenzó con ver su interior y reconocer que ella debía hacer un cambio. Ese amor maravilloso que vio en aquel hombre y ese sentido, esa actitud perdonadora de Jesús, la conducirían a aceptarse a sí misma. La clave mayor para aceptar a otros comienza aceptándonos a nosotros mismos. Quien se acepta a sí mismo no está controlado por los celos, ni la envidia, ni la competencia malsana con los otros. Aquella ya pudo perdonar a los que la miraban con rechazo y con desprecio. En verdad, el rencor es veneno para el cuerpo y el espíritu. Si no se aprende a perdonar, el resentimiento no solo nos quita la alegría de vivir, sino que contamina toda nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Aquella mujer tampoco ya pudo ser egoísta. Se preocupó por los otros.
que también estaban esperando con ansias al Mesías. Tuvo prisa por señalarles a aquel hombre que los visitaba para traerles un cambio a los de aquella aldea. Ningún descubrimiento llega a ser completo hasta que nuestros corazones se llenan de deseo de compartirlo con nosotros. Ese intenso deseo había desterrado la vergüenza de su descarriada vida. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, se nos expande el corazón y ya no podemos no querer ayudar a los demás. Y entonces ya no nos ofendemos si la gente no nos aprecia o si es malagradecida con nosotros. Seguramente que como consecuencia de este extraordinario encuentro, la samaritana habría comenzado una historia nueva en su vida. Ella conocía de Dios de oídas y lo estaba esperando como todo aquel pueblo. Pero desde que se relacionó con él a corazón abierto, no fue más la misma mujer. De tal manera, Jesús impactó su vida. Tan trascendental fue aquel encuentro que hubo un antes y un después para su vida personal. Y también tuvo una consecuencia ese impacto en su vida, porque ella se dejó usar por el Señor y deprisa fue y compartió, transmitió la buena noticia a todo aquel pueblo que estaba hambriento y sediento de Dios. Desde aquella mujer fracasada, relegada, rechazada por la sociedad, Dios transformó en un vaso de honra, un instrumento en sus manos para llevar e ir a alcanzar la salvación a aquel pueblo. Porque a través de su voz y de su compartir, la salvación llegó a Samaria. Si nunca tuviste un encuentro extraordinario con Jesús, te digo, Él te está buscando porque te quiere bendecir. Pero si ya tuviste este encuentro extraordinario, te invito a que dejes el cántaro que representa el pasado, los impedimentos, las debilidades de tu vida, y salgas corriendo, aprisa a compartirlo con los que te rodean, a contarles que ya tuviste un encuentro con el más maravilloso ser, Jesucristo de Nazaret, el Mesías, el Salvador del mundo. Y entonces algo nuevo sucederá. Que Dios te bendiga. Un abrazo virtual.